¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Eric Rosario Galicia y yo les voy a presentar lo que es el ultrasonido de cuello y sus generalidades. Primeramente vamos a hacer una valoración de la tiroides y para valorar la tiroides vamos a comenzar valorando lo que es el istmo. El istmo se encuentra localizado posterior y medial a los músculos esternoyoideos, que aquí los tenemos señalados, el número uno y el número 2 respectivamente. El istmo es esta pequeña estructura que se encuentra central y por delante de lo que es la tráquea. Es importante que podamos localizarla en un eje transversal, haciendo un barrido desde la parte superior hacia la parte inferior y poderlo colocar en su eje máximo para tener una medida real de lo que estamos viendo. En esta diapositiva, por ejemplo, tenemos un eje sagital. Es importante que justamente quedemos en la parte donde es más gruesa esta estructura para que tengamos una medida real de lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, tenemos señalada la estructura que es el cartílago cricoides como número uno y en el número dos tenemos señalado el propio istmo. Aquí tenemos una medida. Esta medida va a ir desde los 1,5 centímetros hasta los 3 en un eje antero-posterior, ¿vale? Pues bueno, aquí este es un diagrama de dónde está localizado justo el istmo. Está en la parte central y es lo que vamos a valorar como primera estructura. Posteriormente nos vamos a ir a lo que es el lóbulo tiroideo. A saber, tenemos dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. La valoración va a ser completamente la misma. Este lóbulo tiroideo está medial a los vasos sanguíneos, lo que es la arteria carótida y la vena yugular. Justo hacia el centro vamos a encontrar el lóbulo y vamos a encontrarlo también lateralizado a lo que es la tráquea. ¿Vale? Este lóbulo tiroideo lo vamos a valorar primero en un eje transversal y posteriormente lo vamos a localizar en un eje sagital. Esto con la idea de poder tener sus tres medidas y poder tener una, una correcta valoración, una completa valoración de esta glándula. Ahora, también es importante conocer, pues, cuánto mide, ¿no? Porque si vamos a hacer una valoración completa, debemos saber al menos de qué estábamos hablando. Entonces, el istmo, en su eje sagital, va a medir 1,5 centímetros y en su eje anteroposterior va a ir desde los 1,5 hasta los 3 centímetros. Y en el caso de los lóbulos tiroideos, en un eje transversal vamos a tener una medida de 2 centímetros y en el eje anteroposterior va a ser de 3 centímetros. Por otra parte, el eje más largo debe de ser de 5 centímetros aproximadamente. Estas medidas son importantes ya que cada que hacemos un ultrasonido, nosotros vamos a tener la opción de poder angular el transductor en dirección a los ejes máximos. Tenemos un eje máximo en la parte inferior y uno en la parte superior. Es importante no cortar desde antes la tiroides para que tengamos una medida real de lo que estamos viendo, ¿vale? Esta parte es importante porque el médico puede valorar su volumen. Este volumen puede calcularse multiplicando estos tres ejes y multiplicándolo por un factor de 0,56, que es una corrección que se le hace a esta fórmula, asimilándola a la fórmula de un elipsoide. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestro ultrasonido tiroideo en un eje transversal? Pues aquí tenemos una imagen del lóbulo tiroideo derecho con sus respectivas medidas. Y pues nada, o sea, aquí tenemos literalmente la glándula tiroidea en el eje transversal. La tenemos en su medida anteroposterior y en una medida lateral. Esta siempre se va a localizar medial a lo que son los vasos sanguíneos, en este caso es la arteria carótida, y lateral a lo que es la tráquea. Recordando que la tráquea nos va a dar una pequeña sombra, ¿no? Cabe mencionar que este es un cartílago, no es propiamente un hueso, entonces nos va a dar una pequeña sombra sucia. Tenemos aire en esta parte. Ok, en el eje sagital, muchas veces nuestros traductores no van a alcanzar a llegar a abarcar todo lo que es la glándula tiroides. Entonces, yo les recomiendo que muchas veces, si tienen la posibilidad de hacer un barrido extendido, lo hagan. No es como tan sencillo hacerlo, pero es lo más ideal. Si se dan cuenta, aquí podemos alcanzar a medir hasta un eje de 5,3 centímetros. No alcanzamos los 6 centímetros, obviamente
va a depender de cada paciente, ¿no? Y si es que tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, van a variar mucho sus medidas, pero podemos asimilarlo a lo que es la medida más precisa, ¿no? Entonces, sí es muy sugerente hacerle un barrido en sagital, o si nuestro transductor nos da para darle la medida correcta de los 5 o 6 centímetros, que mejor, ¿no? Entonces, hay que procurar sacar su eje mayor siempre. Ahora, también es importante poder utilizar lo que es el modo Doppler. El modo Doppler nos va a mostrar la vasculatura que tiene la tiroides o cualquier estructura que estemos estudiando. Ahora, también es importante saber en qué rangos van a estar las velocidades de nuestras arterias, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice la literatura que la velocidad del pico diastólico va entre los 20 y los 40 centímetros por segundo en la arteria tiroidea. ¿Vale? Entonces, es importante que nuestro rango del PRF esté justo por debajo de este intervalo. Ahora, si vamos a evaluar el parénquima, debemos de situarnos justo debajo de los 30 centímetros sobre segundo en el pico diastólico. Ustedes me dirán por qué lo tengo en 7,6 centímetros sobre segundo. Estamos hablando de que los 30 centímetros sobre segundo es un pico máximo. Entonces, justo debemos de estar debajo de este factor para que podamos ver la vascularidad que tiene la tiroides justo en su parénquima. Si se dan cuenta, aquí tenemos unas pequeñas estructuras vasculares que están dentro del parénquima, ¿vale? Si, por ejemplo, llegásemos a tener velocidades mayores, estaremos ya hablando de una patología. Por eso es que es importante que sepamos en qué velocidades se manejan los flujos del parénquima, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de factores y la corrección de los PRFs. Ahora, no solo vamos a valorar la glándula tiroides, también podemos valorar las distintas glándulas que tenemos. En este caso tenemos la valoración de la glándula parótida. La glándula parótida tiene un eje largo de 6 centímetros y un eje ancho de 3 a 4 centímetros. Esta se va a extender desde el conducto auditivo externo y hacia la punta de lo que es el ángulo mandibular, ¿vale? Entonces, sí es importante, si vamos a valorar la glándula parótida, conocer de dónde a dónde va y dónde es que está para poder nosotros, pues, visualizarla correctamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de lo que es la glándula parótida, justo por delante del ángulo de la mandíbula y por debajo del conducto auditivo externo. Bueno, este es un eje, un corte axial. Es una imagen animada, obviamente, de lo que es la glándula parótida y por qué estructuras está limitada. En este caso tenemos señalada la mastoides, tenemos también el ángulo de la mandíbula y justo por detrás va a venir nuestra parótida. Entonces es importante también saber qué estructuras vamos a tener. Aquí tenemos la vena retromandibular y la carótida externa, ¿sale? Nuestra glándula parótida va a tener dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. Muchas veces la porción profunda no va a ser visualizada por ultrasonido, entonces vamos a limitarnos únicamente a visualizar la parte superficial, pero al menos sí es importante que sepamos dónde es que está localizada. Aquí tenemos una imagen de lo que es la glándula parótida en su eje sagital. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una imagen de lo que es un barrido extendido nuevamente de lo que es la parótida y nuestro transductor que manejamos en esta imagen no nos da para poder tener los 6 centímetros que están más marcando. Por eso es que se le hace un barrido extendido. En particular, yo les recomiendo mucho que hagan este tipo de barridos para que tengamos una medida más real de lo que estamos visualizando, ¿no? En caso de que nuestro transductor no nos dé todas estas facilidades de cubrir toda la parótida, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la misma parótida en un eje transversal. Tenemos una medida de 4,23 centímetros, que es como nuestro eje ancho. No les voy a hablar un poquito de la profundidad, porque obviamente no vamos a alcanzar a ver siempre, ¿no? La parte profunda de la parótida. Entonces, aquí ya no vamos a dejar de lado un poquito las medidas. Entonces, vamos a valorar únicamente lo que nuestro transductor nos dé, ¿no? Y también lo que nuestro paciente nos vaya a permitir hacer.
Bueno, aquí les muestro una imagen de la irrigación que tiene, ¿no? Obviamente, esta imagen pierde un poquito de calidad y se ve un poquito más oscura, pero podemos también valorar lo que son la vena que lo irriga, en este caso, la vena retromandibular. Ahora, posteriormente, también vamos a valorar lo que son las glándulas submaxilares. Es importante también saber en dónde están situadas estas glándulas, ¿no? Por ejemplo, esto es una visión posterior de lo que es la mandíbula. La mandíbula tiene este ángulo, este pequeño ángulo, y justo hacia enfrente tenemos situada lo que es nuestra glándula submaxilar. Entonces, aquí, por ejemplo, es bien importante poder colocar nuestro transductor de manera caudocraneal para poder librar este ángulo de la mandíbula. Recordar que nuestro transductor obviamente no nos va a dar señal si atravesamos hueso. Entonces, si lo ponemos de manera directa, no nos va a dar nada de información de lo que esté detrás de este hueso. Entonces, la recomendación que yo les puedo hacer es que hagan una exploración caudocraneal para poder visualizar correctamente lo que es la glándula submaxilar. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que es la glándula submaxilar, ¿vale? Aquí en este diagrama podemos ver cómo colocamos el transductor de manera caudocraneal para poder evitar el ángulo de la mandíbula y poder valorar la parte de atrás de, de lo que tiene la mandíbula, ¿no? Que en este caso está cubriendo lo que es la glándula submaxilar. También es importante saber qué estructuras tenemos, ¿no? Que tenemos una arteria facial, que es quien les está irrigando a esta glándula. Y obviamente, aquí en la parte de atrás les puse que estaba localizada en el triángulo submandibular. Entonces, está limitada primero por el ángulo de la mandíbula en su parte superior. En la parte inferior está limitada por el músculo miloioideo. Y en la parte lateral, aquí no se alcanza a ver, pero está limitada por lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, este va a conformar el triángulo que va a delimitar a nuestra glándula submaxilar, ¿vale? Esta es la manera en la que podemos localizar a nuestra glándula. Ahora, aquí les puse nuevamente un esquema de la glándula. Aquí, pues, obviamente también tenemos que poderla valorar con un ultrasonido Doppler. Y una vez más, hay que ajustar nuestras velocidades al pico máximo, ¿no? En este caso también son 30 centímetros sobre segundo. Y aquí tenemos una correcta relación. Tenemos 18 centímetros sobre segundo. Obviamente tenemos aquí estas estructuras vasculares que están dentro del parámetro. Hay que recordar también un poquito de los parámetros físicos que no debemos de tener aliasing, ¿no? Entonces, esta glándula está correctamente visualizada y se encuentra perfectamente dentro del triángulo, ¿no? Que estábamos mencionando que delimita a esta glándula. Y bueno, posteriormente de la visualización de las glándulas, tenemos los que son los niveles ganglionares. Estos niveles ganglionares son importantes en la valoración del ultrasonido, ya que no solamente vamos a valorar ni la tiroides, la glándula submaxilar y la parótida, también debemos de valorar todas las estructuras que tenemos adyacentes en el cuello, ¿no? En este caso, los ganglios. Los ganglios son estructuras pequeñas que van a estar relacionadas con cualquier tipo de patología y es importante saber en qué segmento vamos a delimitar estos ganglios. Entonces vamos a empezar a describir anatómicamente dónde es que se encuentran estas delimitaciones, ¿no? Para que marquemos nosotros correctamente al hacer nuestro ultrasonido cada una de estas secciones, ¿no? Tenemos secciones mediales, que son el nivel 7, 6, 1A y 1B. Secciones laterales, que son los niveles 2, 2A y 2B, el 3 y el 4, que son esta sección medial, y la sección posterior que viene del 5A y el 5B. Vamos a ir desglosando cada una de estas secciones para que ustedes sepan en qué estructura vamos a situarnos y de dónde a dónde van a ir abarcando cada uno de estos niveles ganglionares, ¿no? Entonces vamos a primero hablar del nivel ganglionar 1A, ¿no? Este nivel ganglionar 1A está delimitado por el músculo digástrico. Este también es un pequeño triángulo. Vamos a localizar a la mandíbula como su parte superior
al hueso yoides como la parte inferior y al músculo digástrico como las partes laterales que nos van a delimitar al nivel 1A. Ok, una vez localizadas estas estructuras, podemos hacer un barrido de manera transversal desde el ángulo de la mandíbula hasta el hueso yoides para poder visualizar pues las estructuras que llegamos a tener, ¿no? Obviamente la búsqueda de estos niveles ganglionares es, como lo dicen, ¿no? Buscar ganglios que pueden estar patológicos en estas partes, ¿no? Del cuello. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del ultrasonido, donde tenemos el músculo digástrico localizado en el eje lateral y cómo vamos a colocar el transductor barriendo desde la mandíbula hasta el hueso yoides, ¿va? Esta es nuestra imagen por ultrasonido y cómo es que se va a ver nuestro músculo digástrico, ¿no? Posteriormente vamos a pasar a localizar lo que es el nivel ganglionar 1B. En este nivel ganglionar 1B tenemos nuevamente a nuestro músculo digástrico, que va a ser nuestra delimitante en la parte más medial, y vamos a tener dos estructuras, músculo estiloideo y el músculo digástrico, el vientre posterior. Cabe mencionar que el digástrico es el vientre anterior y el vientre posterior van a ser un triángulo nuevamente junto con la mandíbula. Entonces, todo lo que se encuentre localizado en este triángulo va a ser parte del nivel 1B. Aquí podemos observar que tenemos a la glándula submaxilar. La glándula submaxilar está justamente en el nivel 1B, ¿no? Y no es lo único que se encuentra. Obviamente también podemos encontrar ganglios, ¿no? Que también son valorables por ultrasonido. Y bueno, aquí les puse una imagen de lo que es la glándula submaxilar nuevamente. Aquí tenemos a lo que es el músculo, el digástrico. Aquí es la parte del vientre posterior del músculo digástrico y hacia la parte superior tenemos el nivel 1B. Muchas veces no llegamos a localizar perfectamente los músculos, entonces yo les recomendaría que busquen la glándula submaxilar y lo tomen como una referencia de dónde es que va a terminar nuestro nivel 1B, ¿no? Si no tienen tanta experiencia en cómo localizar al digástrico en su vientre posterior, les recomiendo que busquen a la glándula submaxilar y sepan que de aquí hacia la zona medial tenemos al nivel 1B. Posteriormente tenemos al nivel 2A. Este nivel 2A va a estar delimitado por, como lo había dicho, más sencillo, de la glándula submaxilar, que verdaderamente quien lo va a delimitar es el músculo digástrico en su vientre posterior y hacia los vasos sanguíneos. Esta va a ser la limitante posterior del nivel 2A. En la parte superior va a llegar hasta la base del cráneo. Entonces es importante, si nosotros vamos a revisar el nivel 2A, poder hacer un barrido desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Dónde va a ser nuestra parte inferior? Nuestra limitante para el nivel 2A van a ser, como ya lo había mencionado, en la parte lateral los vasos, en la parte medial va a ser el músculo digástrico, que es el vientre posterior, o donde vean su glándula submaxilar, y van a hacer un barrido de céfalo a caudal, ¿sale? Desde la base del cráneo hasta lo que es el hueso yoides. El hueso yoides es el que nos va a permitir delimitar a lo que es nuestro nivel 2A. Una vez que localicemos el hueso yoides, ya estaremos hablando del límite entre el nivel 2A y el nivel 3, ¿vale? Ahora tenemos dividido el nivel 2A y el nivel 2B. Aquí les dejo una imagen de un nivel 2A con obviamente las estructuras vasculares y tenemos un ganglio, ¿no? Entonces, no les voy a hablar tanto de lo que son los ganglios, pero es importante que sepan al menos la estructura anatómica que nos va a delimitar a cada nivel ganglionar, ¿sale? Aquí les dejo también cuáles son las limitantes de cada una, por si en algún momento pueden repasar estas diapositivas. Y pues nada, aquí tenemos la glándula submaxilar delimitando al nivel 1B. Aquí empieza el nivel 2A y hasta los vasos sanguíneos. Aquí vamos a tener únicamente el nivel 2A y obviamente podemos recorrernos hacia arriba o hacia abajo hasta lo que es el hueso yoides. Posteriormente vamos a tener lo que es el nivel 2B. Y el nivel 2B se va a extender desde los vasos sanguíneos hacia lateral. ¿Qué tan lateral? Pues bueno, vamos a localizar aquí lo que es el músculo esternocleidomastoideo,
que es esta estructura que tenemos aquí. Una vez que tenemos los vasos y hacia lateral, vamos a localizar a el nivel 2B. En la parte superior, una vez más, como en el nivel 2A, vamos a tener la base del cráneo. Esa es la parte superior, la que va a limitar a nuestro nivel 2A, 2B, perdón. Y en la parte inferior vamos a tener limitado nuevamente por el hueso yoides. Entonces, todo lo que se encuentre en esta pequeña cavidad va a ser parte del nivel ganglionar 2B. Posteriormente nos vamos a recorrer hacia abajo, vamos a hacer un barrido nuevamente en el eje transversal hacia abajo, ¿vale? Para delimitar el nivel 3, que es el nivel, por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, únicamente vamos a localizar el músculo esternocleidomastoideo y una vez que terminemos el músculo esternocleidomastoideo, vamos a hablar que es su limitante, ¿vale? Entonces, la limitante lateral de lo que es el nivel 3 vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo. En la parte medial vamos a tener lo que son los vasos sanguíneos, ¿vale? Más específicamente la carótida. Y, por ejemplo, aquí les puse la imagen de lo que es el hueso yoides. Justamente desde aquí hacia abajo hasta lo que es la proyección de la línea imaginaria que se traza con el cartílago cricoides, eso va a ser específicamente el cuadrado que va a envolver a nuestro nivel ganglionar 3, ¿vale? Entonces repasamos. En la parte medial vamos a tener la limitante de los vasos, en la parte lateral vamos a tener la limitante del músculo esternocleidomastoideo, en la parte superior vamos a tener el hueso yoides y en la parte inferior vamos a tener el cartílago cricoides. ¿Vale? Eso es lo que nos delimita nuestro nivel ganglionar 3. Posteriormente, más hacia inferior, vamos a tener el nivel ganglionar 4. Aquí una vez más vamos a tener las estructuras vasculares como referencia y nuevamente nuestro músculo esternocleidomastoideo va a ser quien nos va a dictaminar hasta dónde se va a extender nuestro nivel 4. Una vez que nosotros dejemos de ver el músculo esternocleidomastoideo, vamos a decir que ya no estamos en el nivel 4, que ya vamos a pasar al triángulo posterior del cuello. Entonces, resumiendo esta parte, el nivel ganglionar 4 va a ir desde la parte superior en la línea imaginaria de lo que traza el cartílago cricoides y en la parte inferior va a ir hasta la clavícula, el hueso de la clavícula. Aquí les puse esta imagen. Esta es la clavícula, nos produce una sombra y en la parte medial, obviamente los vasos y en la parte lateral no alcanzamos a barrerlo completo, pero este es nuestro músculo esternocleidomastoideo y si lo dejamos de ver, obviamente ya vamos a estar fuera del nivel 4, ¿no? Aquí les puse nuevamente una imagen. El nivel 4, recordar, el cartílago cricoides está adyacente a la tiroides, ¿no? A mí me gusta en lo personal dejar muchas referencias anatómicas, ¿no? Habrá gente que solamente saque algún ganglio y nada más saque este recuadro. Es a gusto de cada quien. A mí en lo personal me gusta dejar referencias siempre, ¿no? Para que el día de mañana que se vuelva a revisar una imagen sepan en qué nivel estamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la tiroides, tenemos el músculo esternocleidomastoideo y obviamente tenemos este espacio, ¿no? Donde vamos a tener visualizado el nivel 4. En este caso es un nivel 4 derecho. Ahora, pasamos a los niveles posteriores, que son el nivel 5A, que es un nivel superior, nuestro transductor nuevamente en transversal. Aquí nuestro nivel 5A, una vez más, va a estar delimitado por lo que es la base del cráneo y eso es en la parte superior. En la parte inferior, una vez más, vamos a trazar una línea imaginaria desde el cartílago cricoides hacia lateral y a esa altura vamos a tener el límite inferior de lo que es nuestro nivel 5A. En la parte posterior vamos a tener el músculo trapecio, que es quien nos va a delimitar al nivel 5A. Y en la parte anterior va a ser el vientre posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, todo lo que tengamos en esta pequeña sección va a ser el nivel 5A. Aquí les ponemos un esquema de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, justamente aquí este es su borde posterior, perdón. Y entonces de aquí hacia el músculo trapecio vamos a tener lo que es nuestro nivel 5. Aquí una vez más, pues les dejo cuáles son los límites, ¿no? Es bien importante pues localizar cada una de las estructuras para poder localizar correctamente cada nivel que estemos evaluando, ¿no? Aquí
les pongo el nivel ganglionar 5B. Aquí, por ejemplo, si alcanzamos a ver lo que es el músculo trapecio, aquí hacia la parte medial podemos valorar todo lo que es el nivel 5B. Aquí, por ejemplo, no alcanzamos a ver lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Obviamente no todos los transductores nos van a dar una visión completa, ¿no? Entonces, sí es importante hacer rastreos de superior a inferior para localizar completamente lo que son cada uno de estos niveles, ¿no? Una vez más, pues aquí están, cómo están delimitados, ¿no? En la parte superior va a estar limitado por la línea imaginaria que se traza del cartílago cricoides, en la parte posterior del músculo trapecio, en la parte anterior del vientre posterior de lo que es el esternocleidomastoideo, y en la parte inferior se va a delimitar por la clavícula, ¿vale? Esto es lo que nos va a caracterizar a nuestro nivel 5B. Y pues bueno, nuestro nivel 6 ya habíamos dicho que era un nivel central. Este nivel 6 lo vamos a localizar justo desde el hueso yoides hasta la clavícula. La literatura dice que pues busquemos la arteria inominada. Esta generalmente está aproximadamente a la altura este, de la clavícula, perdón, en la parte inferior, ¿no? Entonces, toda esa parte central va a ser parte del nivel 6. Entonces, en la parte lateral vamos a estarla delimitando por los vasos sanguíneos, en este caso la arteria carótida, y no tiene una parte medial este nivel 6, ¿no? Como es un nivel central, nos vamos a ir haciendo un barrido hacia la otra carótida. Estas son sus limitantes laterales de carótida a carótida, dado que es un nivel central. Y, por ejemplo, aquí les pongo un ganglicito que sí hay, sí existen. Hay que también saber delimitar nuestras estructuras, ¿no? Este es un músculo, aquí tiene unas pequeñas fibras musculares. Este ganglio, pues, obviamente pareciese que fuese una extensión del músculo, ¿no? Pero carece de estas fibras musculares, entonces es bien importante también saber lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, entonces repasando un poquito, el límite superior va a ser el hueso yoides, el límite inferior va a ser la arteria inominada y los límites laterales van a ser las arterias carótidas, ¿no? Obviamente el nivel central va a ser de carótida a carótida. Y por último, tenemos el nivel 7. Este nivel 7 va a ser posterior a lo que es el manubrio del esternón. Entonces, en esta valoración, pues es importante que nosotros podemos manejar el transductor haciéndole una pequeña angulación hacia caudal. La literatura dice que nuestro nivel inferior es el callado de la aorta. Aquí tenemos el callado de la aorta, aquí tenemos las clavículas, la clavícula derecha y la clavícula izquierda. Y obviamente aquí no lo alcanzamos a ver, pero bueno, aquí viene la arteria inominada y todo lo que abarca de la arteria inominada hasta antes de bifurcarse hacia lo que es el callado de la aorta va a ser parte de nuestro nivel 6. Aquí pues también, si van a repasarlo en algún momento, aquí les dejo cuáles son, nuevamente, ¿no? Todas sus limitantes. Y pues bueno, como conclusión, pues es súper, súper importante caracterizar correctamente todas las glándulas del cuello, tanto la tiroides como la parótida, como la glándula submaxilar, ¿no? Este, también bien importante saber, pues, obviamente dónde están, ¿no? Y qué limitantes van a tener nuestros transductores, porque habrá transductores que tengan mayor profundidad y, bueno, ahí tendrán que ver qué tipo de transductor tiene. No hay diferentes lineales, algunos van a dar para estructuras profundas y otras para superficiales, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar también con lo que nosotros tengamos y visualizar de manera correcta, ¿no? Al menos lo que tenemos a nuestro alcance. Otra de las partes a mencionar es el manejo de la anatomía vascular del cuello. Es importante manejar esto y también sus velocidades, ¿no? Porque de nada nos sirve tener un Doppler si no vamos a manejar correctamente las velocidades de nuestras estructuras que estamos estudiando. Entonces, sí es importante al menos también manejar la anatomía vascular y las velocidades que estos conllevan. Otra de las partes importantes a mencionar es el manejo de las estructuras musculares principales del cuello, dado que estas estructuras son las que nos van a limitar, pues obviamente gran parte de lo que son nuestros niveles ganglionares.
Y pues si no conocemos estas estructuras, pues obviamente nos vamos a perder para marcar cada uno de estos niveles. Y pues bueno, por último y no menos importante es la correcta aplicación de los factores ultrasonográficos para la exploración, ya que hay diversos factores, ¿no? Como el manejo de profundidad, a lo mejor el manejo del foco, que son ya un poquito más de factores físicos que también debemos de tener bien en cuenta para cuando hagamos una exploración, ¿no? Y no solo tiroidea, ¿no? O al menos que no se limite únicamente a la exploración de cuello, sino en cualquier estructura que vayamos a estudiar, es bien importante al menos manejar los factores físicos que vamos a tener en el transductor para poder visualizar, ¿no? De manera correcta nuestras estructuras a estudiar. Y pues bueno, aquí le dejo las referencias de dónde es que fui sacando toda esta información y para que lo puedan repasar, ¿no? En su debido momento. Y pues bueno, de mi parte habrá sido todo. Les mando un cordial saludo y quedo atento a comentarios y a alguna duda que les pueda surgir. Que tengan excelente tarde.